La anunciación de María. Hace muchos, pero muchos años, Dios mandó a un ángel llamado Gabriel a visitar a María, una dulce doncella judía. Gabriel tenía un mensaje para María y le dijo: «Vas a tener un hijo y se llamará Jesús. Será llamado Hijo de Dios y reinará para siempre». «¿Cómo puede ser?», preguntó María, «si no he estado con ningún hombre». Y el ángel le dijo que aquel niño era el Hijo de Dios. María estaba comprometida con un carpintero, de nombre José, que al principio no creyó la historia de María y el bebé que llevaba dentro. Sin embargo, el ángel se le apareció en sus sueños y le contó lo sucedido. Desde ese entonces decidió estar al lado de María. El nacimiento de Jesús. Y así nació el niño Jesús en un establo, y su madre, María, le colocó sobre un pesebre. Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás, y se situó encima del lugar donde estaba el niño. Sabían que en esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer. Los tres sabios, a los que conocemos como los tres reyes magos, fueron siguiendo la brillante estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús. Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar buscaron el pesebre y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Jesús visita el templo. Cuando tuvo 12 años, Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres, y le buscaba entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que oían estaban sorprendidos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué nos buscabas? ¿No sabes que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. El bautizo de Jesús. En aquel tiempo, Juan Bautista predicaba diciendo: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo le he bautizado con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo». Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan Bautista en el río Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se abrieron, y que el Espíritu Santo, en forma de paloma, bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Jesús llama a sus primeros discípulos. Cuando Jesús llevaba más o menos 1 año y medio predicando, tuvo que tomar una decisión muy importante. ¿A quiénes iban a elegir para trabajar con él y para guiar a la congregación cristiana? Antes de tomar esa decisión, Jesús buscó la guía de Dios. Por eso se fue a una montaña para estar solo y pasó toda la noche orando. A la mañana siguiente, Jesús reunió a algunos de sus discípulos y eligió a sus 12 apóstoles, que se llamaban Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé,
Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Primer milagro de Jesús. En una boda de Caná de Galilea, a la que también asistieron su madre y sus discípulos, en un momento dado faltó vino, por lo que María dijo a los sirvientes que hicieran lo que Jesús dijera. Este dispuso que se llenaran de agua 6 tinajas de piedra destinadas a purificaciones. Pero al revisar el contenido, el agua se había transformado en un vino de gran calidad. Jesús camina sobre el agua. Jesús podía curar enfermos y resucitar muertos. Además podía controlar el viento y la lluvia. Jesús miró al mar de Galilea y vio una tormenta. Sus apóstoles estaban en una barca remando con todas sus fuerzas contra el viento. Y Jesús empezó a caminar sobre el agua hacia la barca. Cuando los apóstoles vieron, se asustaron mucho, pero Jesús le dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Pedro dijo: «Señor, si eres tú, ordéname que vayas a ti». Jesús le ordenó: «Ven». Así que Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús en medio de la tormenta. Pero cuando Pedro estaba acercándose a Jesús, miró la tormenta y le dio miedo. Sintió que empezaba a hundirse y le gritó: «Señor, sálvame». Jesús lo agarró de la mano y le dijo: «Es porque no tienes fe». Jesús y Pedro subieron a la barca y la tormenta se detuvo. Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó a un sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana de Lázaro: «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí». «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?», le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Gritó con todas sus fuerzas: «Lázaro, levántate». El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y en el rostro. «Quítenle las vendas y dejen que se vaya», les dijo Jesús. La última cena de Jesús. Jesús estaba acompañado de sus 12 discípulos, quienes estuvieron con él durante y después de la comida. Reunidos todos, Jesús anuncia que Pedro lo negará 3 veces antes del canto del gallo por la mañana. Y también anunció que uno de los apóstoles, Judas Iscariote, lo iba a traicionar. Fue también durante la última cena donde Jesús transformó el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Este hecho lo consideran como el sacramento de la Eucaristía, llamada también misa. Asimismo, Jesús procede a lavarle los pies a sus discípulos, en clara muestra de humildad, y además les dice: «Amaos a los unos a los otros como yo os he amado». Jesús es crucificado. Los soldados azotaron a Jesús, le cubrieron con un manto púrpura e hicieron una corona de espinas para reírse de él. «Salve el Rey de los judíos», decían burlándose y riendo. Después le hicieron cargar su pesada cruz
hasta un monte que estaba a las afueras de Jerusalén, y que también se conocía como el Monte de las Calaveras. Y ahí se fue crucificado Jesús entre dos ladrones, con un cartel que decía Rey de los Judíos. Uno de los ladrones que les acompañaban a los lados le increpó: ¿Por qué no te salvas? Todo lo que dices son mentiras. Sin embargo, el otro ladrón le dijo: Déjale en paz, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Y Jesús le contestó: Hoy mismo estarás conmigo. La resurrección de Jesús. Un terremoto sacudió la tierra y un ángel se posó sobre la piedra que tapaba el sepulcro de Jesús, anunciando a todos que había resucitado. Ahí estaban dos mujeres, María, madre de Santiago, y Salomé, y María Magdalena. Y ambas comprobaron que el sepulcro estaba vacío. A mitad de camino de vuelta se encontraron con Jesús, ya resucitado, quien les dijo: Avisen a todos, la palabra de mi Padre se ha cumplido. Me encontraré con todos en Galilea. En Galilea se encontró con sus 11 discípulos, ya que Judas, preso por entregar a Jesús, se había quitado la vida. Sus discípulos apenas podían creer lo que veían. Su maestro estaba frente a ellos. 3 días después de muerto, aún tenía las heridas de los clavos en las manos y pies. Jesús asciende al cielo. Jesús regresó de entre los muertos, resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Él les dio muchas instrucciones y les habló sobre el reino de Dios. Él dijo: Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán su poder y contarán mi historia a la gente de Jerusalén y en todas partes del mundo. Jesús bendijo a sus discípulos y mientras ellos lo miraban, fue elevándose hasta que una nube lo ocultó de su vista. 2 hombres aparecieron y le dijeron que Jesús había ascendido al cielo, pero que éste volvería a la misma manera